Desde la República Argentina, país bioceánico bicontinental, transmite R4J Radio 4 de Junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. Aquí comienza TOAS, nuestra historia. El programa de concertación TOAS, Conflicto del Atlántico Sur. Con toda la realidad de los veteranos de guerra del conflicto Atlántico Sur no plenamente reconocidos. Con ustedes, sus conductores, José Vega, José Galarza, Eric Johnson y Alejandro Jorge Martínez. Adelante, compañeros. Sí, lo voy a grabar acá. Olvidados por Sí, lo grabo Bueno, acá. ahí la pusiste. que supieron defender, enviados a la Hola guerra. país, hola Concertación TOAS, esta es otra nueva edición de TOAS, nuestra historia, capítulo 322 de este ciclo que semana a semana busca tener y mantener esa llama que es la historia de los TOAS, de los combatientes que estuvieron desplegados en el litoral marítimo patagónico y que sino desde el año 88 no tienen el reconocimiento pleno. Convengamos, los oyentes que ya son asiduos al programa saben que hay un decreto, el 509 de ese año, del 1988, que le sacó derechos a muchos argentinos, especialmente a los que estaban desplegados en el litoral marítimo patagónico, y ustedes saben que desde esa zona, semana a semana, nosotros comentamos relatos, ponemos fundamentos, damos documentos en el sentido de todo lo que se hizo, tanto en el ataque al invasor, como en la defensa del territorio, como en la logística que mantenía todo el teatro de operaciones. Así que todo eso se hizo desde un lugar que, llámese como se llame, no está reconocido. Es decir, eso está pendiente y es un tema de Estado, o tendría que ser un tema de Estado para la Argentina. Así que desde la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982, o Concertación TOAS, como se llama comúnmente, lo que buscamos es eso, es que haya una decisión política para que se revierta y la historia sea contada toda, no una parte o como les gusta a algunos. Dicho esto, vamos con nuestro programa 322. Hola, ¿cómo te va, Alberto? Hola Alejandro, muy buenas noches José Galarza desde Corrientes, buenas noches a Juancito desde San Mayol y a toda la audiencia que a lo largo y ancho del país nos sintoniza por alguna de las 110 emisoras que en un ratito vamos a estar contando. Ahora saludamos a José Galarza desde Corrientes. ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes. Gracias, Alberto, muy amable. ¿Cómo está Alejandro? Amigos oyentes. Bueno, nuevamente otro espacio que nos convoca para difundir esta historia no plenamente reconocida y conocida por ustedes, justamente como lo que somos nosotros, no reconocidos plenamente. Y hoy voy a hacer lectura una carta que habla por sí mismo y que dice mucho en su contenido. Es un documento histórico hoy día. Deja un mensaje muy claro de quiénes, cómo y cuándo apoyaron la causa nuestra y quiénes, cómo y cuándo negaron ese reclamo, esa causa que nosotros emprendemos hoy. Queda bien en claro, como lo dije anteriormente en otros programas, y no me voy a cansar de decirlo, que la Fuerza Aérea es y fue y sigue siendo en primer lugar la fuerza más honorífica que tuvo la nación argentina en el año 1982. Y con lo que voy a leer ahora
se lo demuestra. Estamos enseguida con este documento, que es una carta dirigida a la opinión pública de las fuerzas, principalmente, del brigadier Castellanos, que es el jefe de un agregado militar de la Fuerza Aérea Malvinas, que expresa su sentir sobre lo que él percibió del conflicto y deja mucho de honorabilidad en sus palabras. Enseguida estamos con esta perlita blanca, diría yo, para que levantemos un poquito la moral y veamos que no todo es negación. Estamos enseguida. Buenísimo, José. La verdad que es un buen tema, y creo que también lo que nos vas a comentar y relatar es bueno como para que lo escuchen, porque es de altos funcionarios, de altos mandos del teatro de operaciones, así que va a ser muy significativo eso, y la comparativa, digamos, de la historia, porque convengamos que es un desarrollo de hechos nefastos que fueron ocasionando un vacío en la historia de una zona que fue importantísima, ¿no? Y entonces uno dice, ¿cómo? Y a veces nos pasa, creo, a muchos cuando queremos explicar esto, que dice, pero ¿cómo en estos años no se dijo? ¿Cómo? Bueno, porque había una presión impresionantemente con apoyo político para que solamente haya algunos que sean reconocidos veteranos de guerra. Y cuando digo solamente algunos, no son los que estaban en Monte London, Monte Harriet, o los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina o de la aviación naval, sino que eran todos los que estaban reconocidos en todas las situaciones en el teatro de operaciones, menos en el litoral marítimo patagónico. Eso era algo que se siguió década tras década, y con un doble discurso de la política, en que por un lado te palmaban la mano, te decían, sí, te entiendo perfectamente, eso con la voz en la orejita, le decían al veterano, pero después públicamente se aliaban a los que tiraban piedras a la verdad histórica de lo que pasó en el litoral marítimo patagónico. Así que no nos olvidemos, ahora que estamos en tiempos de que decimos, ya tiene que haber algo porque esto te tiene que desarrollar. Bueno, lo que podemos decir es que hay otra manera, no sé si mejor o peor, en el caso nuestro, de cómo no, creo que hay al menos un mejor trato en el sentido de escuchar lo que uno expone, o leer los documentos que uno le presenta, y eso es un cambio. Independientemente del concepto político que cada veterano tenga, esa es una realidad que hasta antes de 24 meses atrás no la teníamos. Es puntualmente. Bueno, esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y reviertan esto para que haya una decisión política. Por eso se trabaja día a día. Desde la asociación estamos haciendo muchas acciones. Yo me salgo de la vaina para comentarles todo, pero ustedes saben cómo las cosas cuando están en desarrollo no se pueden ampliar más de lo que la medida lo requiere, para no entorpecer por parte de algunos y poner palitos en la rueda. Pero les aseguro que hay un trabajo muy grande en todos los frentes, así que eso es lo que está haciendo nuestra asociación a full para lograr el reconocimiento pleno. Alberto, ¿vamos a las radios? Señor, y hoy vamos a dar la bienvenida a Radio Magna 97.9 MHz, frecuencia modulada estereofónica de Comodoro Rivadavia, Chubut, que se suma a la red de 110 emisoras, 111 emisoras a partir de ahora, que junto a Radio 4 de Junio, la cadena imperial de emisoras, y radiotodas.com.ar, semana a semana nos acompañan y retransmiten toda nuestra historia. Las 10 emisoras que vamos a nombrar hoy son FM 95.9 Solidaria de Barranca Santa Fe, Radio AM 1190 kilohertz de amplitud modulada, la más santiagueña de La Matanza, Buenos Aires, FM 100.9 Imagínate de Oberá, Misiones, FM 99.7 País, Mojón Grande, Misiones, FM 90.3 Agraria, San Vicente, Misiones, FM 91.1 Popular de Garupá, Misiones,
FM 106.7 Sol de Aymogasta, La Rioja, FM 104.1 Mujeres de Marco Juárez, Córdoba, FM 106.7 Total de Villa Ángela, Chaco, y FM 90.5 Factory, La Verde, Chaco. Estas emisoras nos ayudan a difundir la otra parte de la historia para que la verdad completa salga a la luz, porque no todo pasó en Malvinas. Alejandro. Gracias, Alberto. Es cierto, ¿no? No todo pasó en Malvinas. Creo que esa frase resume el concepto que lamentablemente fue enfocado a que todas las actividades bélicas en esos 74 días del conflicto sucedieron en las islas, nuestras queridas Islas Malvinas. Pero acá el concepto de soberanía es un paraguas mucho más grande que nuestras queridas islas. Y creo que eso también es lo que nuestras generaciones jóvenes tienen que saber, que hay una Argentina que está con otra bandera lamentablemente en este momento, y que no solamente son las islas, sino que también son las Georgias y nuestro mar argentino, nuestro importantemente comercial y económicamente importante, es otra pampa húmeda, ese mar argentino, para los recursos que nuestra Argentina necesita. Entonces tomemos conciencia de todo eso. A veces cuando se abusa de la palabra Malvinas y se saca de contexto esto, bueno, todo eso es lo que estamos dejando de afuera. Quiero que se tome conciencia de eso. Por eso es muy importante llamar al conflicto bélico del Atlántico Sur. Y llamado, como decimos, conflicto bélico del Atlántico Sur, vamos a recordar a los reales y verdaderos héroes, los 649. Adelante, Alberto. En otoño y con dolor cruzaron viento y estepa por la patria y por honor. 649 con coraje y con pasión quedaron en nuestra historia, vivos en el corazón. Gloria y honor eterno, su luz no morirá. Héroes de nuestra tierra, la patria los guardará. En soledad, gran Malvina. Son 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950, caídos durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Francisco Gálvez, Néstor González, René Escobar, José Gaona, Osmar González, Juan Escudero, Mario García Cañete, Raúl Gorordo, Ernesto Espinosa, Gustavo García Cuerva. 10 de los 649 héroes nacionales reconocidos por la ley 24.950. Honor y gloria a todos ellos. Honor y gloria a todos ellos. Y recordemos, 649. Si hay alguien que habla de otro número o usa camisetas, como hemos visto últimamente para una campaña que está bien desarrollar el atletismo y las jornadas de trekking y todo ese tipo de cosas, pero no con una mentira, y más con héroes nacionales, ¿no? Poner 632, recordemos que hay familia de esos héroes, creo que tienen que tener mucha maldad encima como para jugar con los familiares de nuestros héroes, de los que realmente dieron todo por nuestra soberanía. Dicho esto, vamos, Alberto, adelante. Sí, una acotación. Yo desde el otro día lo vengo diciendo y creo que hay que sostenerlo.
El que, si la ley dice que fueron 649 nominalmente, 649 caídos, héroes nacionales caídos dentro del conflicto bélico del Atlántico Sur, la ley debe cumplirse. El que contraviene una ley es cuanto menos un infractor. Aquel que dice cualquier otra cosa está violando una ley nacional, sancionada por el Congreso de la Nación, por las dos cámaras, que tiene rigor de ley, por lo tanto, cuanto menos es un infractor y está cometiendo al menos una infracción o un delito. Esto quería decir. Alejandro. Gracias, Alberto. Coincido con tus palabras y es así, esta es la realidad. Bueno, si les parece, vamos al Notitoas, así después ya lo profundizamos en la columna de José y desarrollamos por ese lado. Adelante, Alberto. Este es el Notitoas correspondiente a esta edición 322 de Toas Nuestra Historia, 26 de febrero de 2026. Horarios de la sede en Cava durante los meses de verano, la sede de la Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes Toas 1982, ubicada en la Galería Florida 15, local 235, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra abierta los días lunes, miércoles y viernes de 11 a 15 horas. El número telefónico de la sede es 11 4314 4554. Reitero, 11 4314 4554. Sábado con mesas de concientización en Formosa, Cava y otros lugares del país. Para continuar divulgando la historia completa de lo ocurrido durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, demostrando que no todo ocurrió en Malvinas, volvieron a instalarse mesas de divulgación y recolección de firmas en apoyo al proyecto 0373 de 2025 para la restitución de la veteranía plena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Tigre y La Ferrer, provincia de Buenos Aires, también en Trelew, provincia de Chubut, El Dorado, provincia de Misiones, y en El Colorado, provincia de Formosa. Por lo tanto, de norte a sur hubo varias mesas que se habilitaron para que pudiesen los ciudadanos conocer que no todo pasó en Malvinas. El compromiso y el trabajo de visibilización de todos los camaradas nos acerca al logro de los objetivos. Comerciantes y empresarios ofrecen descuentos a asociados. Una empresa de grúas hidráulicas, un supermercado y un salón de peluquería unisex están brindando importantes descuentos a asociados de Concertación Toas. El autoservicio Don Alberto de Patagonia 1936, entre Lisandro de la Torre y Matreros de Ituzaingó, ofrece un 10% de descuento presentando la credencial de asociado todos los días. La peluquería unisex Gucci Estilista y Tamara Estilista, ubicada en el primer piso de la Galería Florida 15, local 14, ofrecen importantes descuentos con la presentación de un cupón que debe ser retirado previamente en la sede de la asociación. Y por último, Hidrogrúas B&G realiza un 20% de descuento a los asociados. El teléfono de B&G es 11 6411 0051. 11 6411 0051. B&G Grúas a tu servicio. En breve saldrá a la luz 4 décadas de penas sin glorias, un libro histórico fundado en documentación oficial desclasificada y en los relatos de protagonistas que plantean una aproximación a la verdad histórica del conflicto bélico del Atlántico Sur de 1982. A 44 años de ocurrido el conflicto bélico, aún no se ha contado toda la verdad, y más de 12.000 soldados, conscriptos, suboficiales y oficiales
esperan se les restituya el reconocimiento como veteranos de guerra. Aquí se narra la historia que se ha ocultado al tiempo que se escondía a los protagonistas. 4 décadas de penas sin glorias, ocultamientos y secretos del conflicto bélico, reservas y preventa 11 2159 4808. 11 2159 4808. Y por último, homenaje a Ignacio Corsini en un nuevo aniversario de su nacimiento. A 135 años del nacimiento del cantautor y actor Ignacio Corsini, la Unión de Agrupaciones Culturales y Deportivas, UACDRA, junto al Círculo Corsiniano de San Mayol y en el marco del ciclo San Mayol Memoria Viva, colocó una placa en su homenaje. La Asociación Civil Veteranos de Guerra Combatientes TOAS 1982, que había sido invitada formalmente por los organizadores, estuvo representada por el camarada Gustavo Fernández, quien además es presidente del Club 11 Corazones de la localidad de Indio Rico. Estas localidades están en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y hasta aquí nuestro Notitodas de hoy en la edición 322 de Toda Nuestra Historia, correspondiente este 26 de febrero. Bárbaro. Y agrego, porque esto es una noticia que llegó hace poquito, que el próximo 5 de marzo del 2026 a las 14 horas en la Facultad de Avellaneda, la Facultad Nacional de la Universidad Nacional de Avellaneda, va a presentar la tesis Verónica Antonelli, Verónica Antonelli, una persona que sabe mucho de leyes, que siempre estuvo trabajando en leyes. Bueno, ahora también se suma su título de abogada, y bajo eso es que en su tesis, en la presentación de la tesis, está nuestro tema, está la relación de los veteranos de guerra con el Estado, es decir, cuál es el manejo que tuvo el Estado en relación a nombrar a quién era veterano, ¿no? Y va a ser muy interesante. Es una persona que apoya a nuestra asociación, expresamente invitó a la asociación, así que todos los que puedan estar presentes, repito, el 5 de marzo del 2026, si no me equivoco, es jueves, a las 14 horas, en el anexo Piñeiro de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahí va a estar presente ella y pide que estemos presentes la mayor cantidad de veteranos. Así que, muchachos, creo que los que puedan estar, es el momento para estar y el lugar para estar, ¿no? Adelante, Alberto. Vamos a recordar que Verónica estuvo en 2 o 3 programas participando, y que además estuvo en varias oportunidades con nosotros reunida, recabando información, porque hace muchos años que ella viene trabajando e investigando el tema, y ha decidido hacer esta tesis en virtud de todo lo que ha ido recabando y de la documentación que ha ido recolectando a lo largo de todos estos años. Creo que es una de las pocas personas que ha leído el informe Rattenbach de pie a cabeza completo en todos sus volúmenes, así que es una persona que sabe mucho de la situación y que tiene una postura muy clara con respecto a toda la situación nuestra, y con respecto a la inconstitucionalidad del decreto 509. Vale. Sí, y también creo que es bueno, es un minutito nomás, pero es importante para que tengamos en cuenta a veces cómo es la divulgación, cómo es la visualización de la causa, cómo es la posibilidad, como desde el año 18 que venimos haciendo en Concertación Todas, de explicar las situaciones, que ella se acerca, porque en primera instancia ella quería hacer un trabajo sobre el conflicto bélico del Atlántico Sur, sobre Malvinas, y entonces recurre a una asociación de reconocidos en ese momento, y los reconocidos le explican
Y en su explicación, bueno, todo pasaba en Malvinas y después cuando ella comentó, no, esos son, no son, porque tal cosa, porque tal otra, porque me parece, bueno, y ahí le picó el bichito, dice, ¿pero por qué? Porque cuando volvió a preguntar, es una persona muy inteligente, cuando hizo la repregunta y la vuelta a pregunta, dijo, acá hay un gato encerrado. Y ahí es que empezó a averiguar y bueno, y tuvimos la oportunidad desde la asociación de contactarnos con ella, trabajar mucho, se le brindó, ella tenía mucha documentación, como bien dice Alberto, y bueno, creo que hay gente que es aliada a la causa y podemos decir que ella es una aliada y les repito, todo aquel que sea del AMBA y pueda estar presente en Avellaneda, los esperamos para que le hagamos, entre comillas, el aguante a ella, porque es un momento muy importante, se va a recibir y creo que es importante también para todos, ¿no? Dicho esto, Alberto, no sé si tenés algo en el tintero, si no vamos a la columna de José. Vamos a la columna de José, no me ha quedado nada por decir. Muy bien, gracias Juancito, muy amable como siempre. Bueno, hoy vamos a hacer lectura de una carta que es importante mencionar que esto se transmitió, redactó y divulgó inmediatamente después de terminar el conflicto. Hice textualmente esta carta, este documento ya histórico, ¿no? Dice: Order, transcripción Telex número 5591 del 14 y 10 de julio de 1982. El comandante Fuerza Aérea Tarea Malvinas. De regreso, dice el documento, de regreso a nuestros hogares, ya serenados los ánimos, siendo la imperiosa necesidad de dirigirme a todos los hombres integrantes de la fuerza, sin distinción de cargo y jerarquía, que tuvieron el enorme privilegio y honor de compartir con el suscripto la epopeya gloriosa en nuestras Islas Malvinas. Llegue a ustedes mi más sincero y emocionado reconocimiento y felicitaciones por el titánico esfuerzo realizado en pos del cumplimiento de la misión impuesta y en particular por el estoicismo, espíritu de cuerpo y sacrificio puesto de manifiesto durante el cruel y humillante cautiverio que tan injusto como innecesariamente a muchos de ustedes les tocó afrontar. La Fuerza Aérea de Tareas, por imperio de las circunstancias, se alejó de las islas, pero lo hizo con la frente alta, absolutamente convencida que supo cumplir con su misión y que su accionar en todo momento estuvo acorde con lo que la institución y la patria espera de ella. Vaya mi reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos héroes anónimos que desde el continente apoyaron silenciosamente y sin retaseos nuestros requerimientos, en especial a los integrantes de los escuadrones de combate que, desafiando a la muerte a cada instante, los vimos batirse sin vacilaciones contra un enemigo muy superior, conmoviendo al mundo con tanto derroche de valor y heroísmo. A las tripulaciones del escuadrón C-130, que afrontaron riesgos y sacrificios sin límites, batallando hasta el último día contra la adversidad
en procura de arrimarnos ansiosamente una ayuda. Finalmente, llegue el emocionado y respetuoso recuerdo a todos los heroicos y valientes camaradas que desde los comandos de un avión hasta la humilde trinchera inmolaron generosamente sus jóvenes vidas en el altar de la patria, defendiendo su inmaculado nombre y honor. Que Dios nuestro Señor, en su infinita bondad y misericordia, lleve paz a sus gloriosas tumbas y brinde consuelo y cristiana resignación a atribuladas familias, y que esta semilla sembrada con tanto esfuerzo y sacrificio no caiga en tierra estéril, fructificando a las futuras generaciones para beneficio de la institución y gloria de la patria. Firmado Brigadier Don Luis Guillermo Castellano, comandante Fuerza Aérea de Tareas Malvinas. Vaya distinción esas palabras, vaya humildad y grandeza en su contenido, vaya mensaje de integración y agradecimiento de este hombre que integró, que fue parte y referente importante en las Islas Malvinas de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, que fue la fuerza que demostró cómo tiene que funcionar un equipo de combate. Acá tenemos un mensaje claro de una persona que estuvo en la isla y fue referente de la Fuerza Aérea, agradeciendo públicamente a todos sus pares de la fuerza, incluyendo a los soldados, por supuesto, que hicieron un gran esfuerzo desde el litoral marítimo patagónico, apoyando el esfuerzo bélico y agradeciendo el accionar que tuvo desde la costa patagónica. Él lo menciona acá desde el continente, pero sabemos que fueron de las bases aéreas y también desde la logística. Como una persona es agradecido, ¿cierto? Por más que se haya perdido el conflicto, la batalla, siempre se agradece. Este es el ejemplo que deben seguir las otras fuerzas. Este es un referente importante de una fuerza aérea. ¿Cómo nos hubiese gustado que un referente del ejército argentino muestre un poquito, una mínima parte de la gran humildad que tiene este hombre en agradecer a sus pares por el esfuerzo que hicieron para sostener la batalla que tuvieron que afrontar en la isla? Desde nuestra parte, estamos agradecidos a la Fuerza Aérea por mostrar este ejemplo de humildad y grandeza y de integración de equipos desde el litoral marítimo patagónico, desde las bases aéreas, juntamente con la Fuerza de Tareas Malvinas. Gracias, Brigadier Castellano, por sus palabras. Capaz, seguramente desconozco si está con vida, ojalá lo esté, y que todos los integrantes de la Fuerza Aérea estén orgullosos de estas palabras que mencioné acá como mensaje y perla blanca que hoy quería traerles, para que también veamos que existen gestos de grandeza, ¿cierto? No son todas negaciones, no son como aquellos que niegan a sus propios muertos, ¿cierto? Este es un ejemplo que hay que seguir. Hasta la próxima. La verdad que, bueno, son, como a veces se dice, una de cal y una de arena, ¿no? En toda la historia y en todo, en cualquier tema que uno puede tratar, y hay veces que hay cosas que se valoran y otras sí son muy, 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 muy complicadas de entender el porqué, ¿no? Y por ejemplo, en referencia a agarrárselas con héroes, a agarrárselas con gente que estuvo dentro del teatro y perdió la vida. Es decir, esa es la situación. Y además las no puede palabras de defenderse, Castellano, ¿cierto, Alejandro? exacto. Es decir, es muy cobarde. Es decir, es una situación muy... A veces uno, en estas situaciones, por eso haciendo mención a lo bueno que nos dice el brigadier Castellano, hay veces que eso es al revés, y a veces uno se queda más si no toma lo bueno de las situaciones o las perlas, como vos les decís,
sino que hace foco, digamos, en lo que es malo, en el sentido de que te duele, y que no solamente nos duele a nosotros, sino hay que ponerse en el cuero de la familia, ¿no? Yo a veces me altero en el sentido de cómo puede ser que una persona pueda decir eso pensando que él también tiene madre, y si hubiera estado en la situación de ese que perdió la vida por la patria, ¿no? Es decir, creo que a veces es muy primario el pensamiento de muchos, y lamentablemente ese pensamiento primario fue el que llevó a dirigir la causa Malvinas, ¿no? Vuelvo a reiterar, hasta el día de hoy es del único conflicto tan importante como el que tuvimos. En otros países de veteranos de guerra salen presidentes. Acá lo que salen es pedir si mi hijo puede seguir teniendo los beneficios que tengo yo, es decir, una mente muy chiquita de dónde está el honor, ¿no? Y el honor, no, como a veces dice una canción, no lo perdimos, no lo perdí, como dice la canción, pero es el concepto, porque uno a veces lo que tiene en la cabeza es lo que piensa de uno y lo transmite en el otro, y eso es lo que pasa con el tema que dicen, ustedes quieren plata. ¿Por qué no se ponen a ver qué es lo que reclamaban los dirigentes cuando después del decreto 509 y se dieron cuenta que era mejor pocos para conseguir mucho? Porque esa es la realidad de ese momento, de por qué luego viene esta negación, ¿no? Fue una negación alimentada. Por eso toma valor las palabras de Castellano. Es decir, porque es una persona que marca la cancha. Hay mucho ahora, en el 2025 ha pasado mucha agua, hay muchos documentos, ya no pueden decir cosas tan primarias como antes, o los caprichos ahora son totalmente claros que no tienen asidero. Uno ve documentación realmente estratégica y no se va a encontrar con la palabra tos. Es decir, una cosa y otra cosa importante, se confunde la hipótesis con la realidad, con lo plasmado, con lo realizado. Entonces, si vos pones una trinchera, pones una línea de defensa, pones atrás una reserva estratégica y la estás cumpliendo todos los días, eso no es hipótesis, eso estás cumpliendo la orden de defensa. Y después, si marcás en un plano, en un mapa, que si la hipótesis de que genera un nuevo enemigo se vuelve a tus espaldas y armás un esquema, eso es un esquema y una hipótesis, como hay muchas, ¿se entiende? Entonces, la mala leche lleva a mezclar todo, decir, mira, esto es hipótesis y esto no pasó, y entonces todo lo ponen como hipótesis y ahí se terminaba, ¿eh? Después del río estábamos en otra cosa porque, como dicen algunos, y dan oficio de historiador y todo eso, que el TOA sí existió. El TOA, si no hay decreto, no hay TOAs. Entonces, todo eso realza la carta que hemos leído hoy. No sé si comparte conmigo lo que le estoy comentando, muchachos. El cual, el TOS no existió jamás. Jamás existió el TOS durante 1982. El TOS fue creado por un conflicto que tenía que ver con el país limítrofe de Chile en 1978. En enero de 1979 fue derogado, dejado sin efecto por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y nunca más fue puesto en vigencia. Y algo que siempre dicen, no, pero se le dijo a García que iba a ser el jefe del TOS. Las palabras no existen. Si no hay un acto administrativo, por lo menos en derecho administrativo es así, si no existe un acto administrativo que cree una figura, esa figura no existe. Por lo tanto, el Teatro de Operaciones Sur nunca existió. En la zona de despliegue continental fue desarrollada, creada, pergreñada luego de finalizado el conflicto, porque hasta ese momento no existía una zona de despliegue continental. En ningún documento se habla de eso, salvo después de ocurrido, finalizado el conflicto. Sí, José. Una cosa que quería aclarar. Sí. Y reforzar y afirmar aún más de lo que vos mencionás, sobre lo que vos mencionás, que de lo que es la historia oficial de la Fuerza Aérea, por ejemplo,
era tan inminente al comienzo o inmediatamente después de recuperar las Islas Malvinas, de las palabras de aquel entonces de Galtieri, que vamos por más, o habrá más, cuando los chilenos tuvieron contacto con los británicos, ¿cierto? En ese momento, estamos hablando principios de abril, casi a mediados también. En ese momento se pensó que era inminente un conflicto de dos frentes con Inglaterra y Chile. Se pensó por esa situación. Inclusive Chile desplazó 10.000 efectivos en la frontera y también un poco de la Armada en el sur. Hay fotografía de eso. Y se pensó activar la Fuerza Aérea Sur pensando en un conflicto con Chile. Pensando. Y fíjense que de eso no quedó nada. Porque todos los aviones de la Fuerza Aérea Sur actuaron directa y totalmente ofensivamente contra Gran Bretaña, tanto en logística como en las misiones de ataque. Ni uno solo por un objetivo contra Chile. O sea que lo que se quiere utilizar acá como argumento que eso fue del TOS se disolvió como agua. No quedó nada, fue el principio de abril y de esa intención, de eso que dicen que se redactaron las órdenes, no se cumplió nada de eso, porque una guerra es un conflicto, es un día a día, es una activación constante de órdenes, de situaciones, movimientos de tropas, donde se tiene que actualizar las estrategias porque el enemigo también se mueve, ¿cierto? Entonces, es dinamismo total. Y querer tomar como una norma, una ley o algo firme que lo que pasó al principio de abril es lo que nosotros hicimos, sin tomar en cuenta lo que pasó durante todo el mes de mayo, prácticamente, que fue donde se actualizaron las órdenes y que se activó plenamente el teatro de operaciones en el litoral marítimo a partir del 24 de mayo. Eso no se toma en cuenta. Parece que cada quien ve lo que le conviene, ¿cierto? Y eso es lo que se utiliza intentando mentir a la sociedad, porque es eso lo que hacen. Porque el ciudadano ve, lee, pero no entiende. Y no tiene por qué, porque hay que estudiar estos documentos, hay que saber el contexto de lo que significa. Ponen unidades en órdenes que nunca estuvieron en el litoral marítimo patagónico, estuvieron en Malvinas. ¿Se entiende? Porque eran tan viejas las órdenes que después quedaron sin efecto y prácticamente nunca se pudo aplicar porque las tropas para ese entonces del supuesto TOS ya estaban en Malvinas. Y acá en la costa del litoral marítimo quedaron apenas unidades, qué sé yo, póngale algunos vehículos, algunos cañones con digamos, tropas que quedaron acá varados, por decirlo así, que se incorporaron a otras unidades. Y lo que queda... Claro, hay dos temas que para el rigor histórico, que es importante esto que comentás, José. La novena brigada de infantería, la mitad queda en el litoral y la otra, es decir, y el regimiento 8, unidades completas, pero que eran parte de la novena brigada de infantería, cruzan, en el caso del 8, a Gran Malvina. El 25, ustedes saben que en gran parte está en Puerto Argentino, en la zona del aeropuerto, y después hay otras compañías, a nivel de compañía, que sí fueron desplegadas en otros lugares de la isla Soledad. Y también yo hago mención a esto, es decir, que son la terminología, que el uso y costumbre del que venía siendo la conscripción en ese sentido, si fue al 8, pero la unidad orgánica que estaba en ese cuartel, que era solamente el cuartel del 8, no era el regimiento de infantería 8. Se han hecho juicios que después resultaron desfavorables por una interpretación de ese sentido, es decir, de unidades que no estaban, no había nada porque estaba todo en Malvinas. Entonces lo que había en el litoral era otra unidad que se había, ahí sí viene la palabra movilizar, es decir, armarla para el desplazamiento y el combate, en la zona del litoral. Y hago mención a algo que es importante, ¿no? Porque siempre está el accidente que pasó y por eso los 17 son accidentes y los demás todos con tiros en el pecho, ¿no? Es decir, con el respeto que todo esto conlleva. Pero ustedes saben que en la República Argentina, gente que estaba en el ejército, en la Armada y en la Fuerza Aérea, es decir, yo tengo casos en los cuales por accidente fallecieron en el lapso de los 74 días.
y no están en los 649. Han tenido un resarcimiento por perder la vida, pero no han tenido la oportunidad porque no estaban en el teatro de operaciones. Eso que se tiene que tener en cuenta. Y otro detalle, hay accidentes, como en toda guerra, que también se ocasionaron en la Isla Soledad y en Gran Malvina. Y nadie, yo he visto que por enfermedad, por el desplazamiento que tiene que ver, y es una baja, es decir, no quita, porque en todo conflicto también, es decir, y sucede, y es muy riesgoso estar en un desplazamiento militar. Ha habido, pero esos no se ponen en juego. Los que se ponen en juego y se le busca el pelo al huevo es a los 17 caídos del litoral marítimo, diciendo que no por esto, porque estaba a la mañana, porque tenía tos, porque no dormía bien de noche. Es decir, cosas, yo lo digo muy, pero no agrando tanto de las barbaridades que dicen, ¿no? Es decir, yo lo digo sutilmente como para que se entienda que es todo como yo te lo cuento, tiene que ser. Ese es el concepto del que cuenta estas cosas. Entonces, los 649 están bien puestos. Y señores, fueron con orden de operaciones. El helicóptero de Caleta Libia salió con orden de combate. Eso es la realidad de lo que estaban haciendo los que estaban dentro de esos helicópteros. Entonces hay que tener noción de eso, como se compara en otras situaciones, ¿no? Y no ser hereje, ¿no? Diciendo algo con la historia y querer contar solamente lo que a vos te gusta o lo que te sienta bien y no lo que pasó realmente en todos lados. No sé, Alberto o José, si quieren agregar algo más. Sí, una cosita, esto tiene que ver con el origen mío. Hay gente que mantiene una postura goebbeliana, ¿no? Goebbels era el ministro de propaganda nazi, fue el ministro de propaganda nazi, fue el inventor, el ideólogo de este miente, pero que algo queda. Y siguen esta postura de mentir y para hacer caer la verdad. Cuando la mentira se hace tan grande y la verdad es derrotada o es escondida o es anulada, lo que se está generando no es historia, es una novela de ficción. Y una novela de ficción que en realidad no beneficia ni construye nada bueno, porque ninguna sociedad puede construirse sobre las bases endebles de una mentira. La sociedad se debe construir sobre verdades históricas, y nosotros lo que estamos haciendo es recuperar la verdad histórica de una historia reciente, o no tanto, 44 años, pero que siguen pintando con falacias. Entonces lo que debemos recuperar es la verdad, lo que debemos recuperar es la historia, y no seguir no permitir que sigan contando estas novelas edulcoradas, plagadas de mentiras, ¿sí? Esta es la cuestión. Vamos a ir por la verdad y no por la cuestión. Sí, quería comentar algo. José. Si nosotros quisiéramos ser malas personas, podríamos serlo. Porque si por ejemplo, los 10 de Caleta Libia, como dice la resolución del ejército, no murieron en el TOAS, murieron por causa de Malvinas, murieron en el continente, no son veteranos de guerra. ¿Qué hacemos con los soldados? No voy a mencionar nombres. Por ejemplo, uno solo, que es muy conocido, antes del primer desembarco de tropas en las Islas Malvinas, vino herido de la isla y fue atendido en el hospital de Comodoro Rivadavia, estando vivo. Después falleció y está sepultado acá en el interior de la provincia de Corrientes, ¿cierto? Ahora, ese soldado no falleció a los rigores de la resolución esa en el TOAS, tampoco debería estar incluido en la nómina. Entonces es así, hay pruebas suficientes de ello. Si nosotros quisiéramos ser mala persona, también podríamos serlo, pero nosotros no buscamos eso, buscamos glorificar a todos los que ofrecieron su vida, no manchar su memoria, ¿cierto? No somos iguales, menos mal que no. ¿Sabés qué pasa, José? Que sabemos
lo que es llevar el calvario de la negación de lo que uno hizo, ¿no? Es decir, creo que eso no tienen ellos, es decir, podrán tener otros traumas, pero creo que enfocaron por algo que sinceramente no todos los veteranos, y cuando hablo de otros conflictos bélicos sucedidos en el mundo, no pasa esta situación. Es muy, yo pienso que creo que el argentino a veces es muy difícil de trabajar el sentido de sociedad, de poder tener objetivos comunes, ¿no? Y creo que nos queremos sacar ventajas entre nosotros, y esa situación es la que, en particular en la causa, fue lo que ocasionó que acá hay una distorsión muy grande de lo que pasó a lo que se quiere contar, o lo que se estuvo contando o se está contando, ¿no? Porque convengamos que se ha avanzado mucho en la divulgación. Nosotros creo que fuimos logrando respeto por parte de la sociedad, y eso fue un trabajo conjunto que hicimos todos de explicar, de que se entienda, y también tomarnos el trabajo de que se entienda que no había lógica en nuestra situación por parte de los que eran juez y parte, ¿no? Porque lamentablemente el sistema da que hasta, podemos decir, poco tiempo atrás, era la consulta al reconocido a ver qué hacemos, es decir, ¿no? Y también mucho de ese reconocido trabajaba política partidaria, muy codo a codo. Entonces era un círculo vicioso que se generaba, en que nosotros, si en eso parecía, o salían o salen leyes. No quiero, y respeto a quien está reconocido en las provincias, en el sentido, porque convengamos, reconocido en qué sentido, ¿no? Porque la palabra reconocido en el fondo tenés que ver a qué te reconocen. Y hay muchas provincias, bueno, que hay un beneficio económico, pero la palabra veterano de guerra, bien, gracias. Y eso creo que es a veces más contraproducente, ¿no? Para la psiquis de muchos de nosotros, los veteranos de guerra todas. Y bueno, y se llevan, como siempre, detrás de la palabra se quiere poner una idea, y la palabra reconocimiento, por eso le doy el mensaje a los veteranos, ¿no? Que no se tomen la palabra reconocimiento por el reconocimiento mismo, porque la palabra reconocimiento no significa, te tienen que reconocer ¿de qué? De veterano de guerra. Ese es el fundamento. Entonces nos vamos con cosas como soldado de tal cosa. Es decir, nosotros operamos en un teatro de operaciones, tuvimos órdenes y cumplimos, estuvimos en refriegas, estuvimos en desplazamientos, estuvimos en carga de material altamente explosivo, es decir, todo lo que se hizo, ¿no? Estuvimos nosotros poniendo el lomo, y hubo 17 caídos, ni más ni menos. Es decir, entonces es la realidad de lo que se operaba, muchachos. No hay que darle vuelta, y hay que tener convicción. Eso se los digo a los veteranos. La convicción, que uno esté compenetrado de lo que está defendiendo, hace que puedas convencer al otro. Es decir, si vos no estás convencido de lo que estás planteando, es muy difícil torcer la voluntad. Por eso el trabajar en equipo, en dar la misma explicación en el sentido claro, llegar a todos los ciudadanos, tanto el joven, al que no vivió nada, que no conoce ni lo que es un servicio militar, a la persona grande, o a lo mejor lo más grande que nosotros, que algún recuerdo tienen, pero no saben en el sentido de cómo terminó después el tema de quién era veterano. Bueno, todo eso creo que es lo importante, y es la columna vertebral de nuestra divulgación, que es la mesa de firma. La firma es un pretexto para cada día sumar más gente a que entienda que hay otra historia, ¿no? Ese es el fundamento, y eso se lo digo a los que balconean la causa y opinan, y a lo mejor vienen, esto es una pérdida de tiempo, mientras que él por la causa cero, y te puede contar una acción que hizo hace 15 años atrás, que está bien, bárbaro, pero creo que defender una causa es la continuidad y la constancia para defender esa causa. No es porque hiciste algo hace 15 años ya te avala de que listo, que te jubilaste de luchar en la causa.
esto es un día a día, es una constancia, es bancar la parada, es estar en la trinchera. Es decir, eso es defender lo que es nuestra situación, que lamentablemente, porque es lamentablemente, hace décadas que la venimos sufriendo. Tal cual, Alejandro, totalmente de acuerdo. Concepto de identidad que tenemos que tener, ¿no? Correcto. Exacto. Y comentando y hablando, creo que se nos está yendo el programa, ¿no? Sí, nos quedan 3 minutitos apenas, así que yo diría de ir saludando. Hoy nos faltó Eric, y bueno, Eric tiene todos los mensajes, así que lamentamos no haberlos podido compartir. Será hasta la próxima semana. Alejandro, te dejo para el cierre. Yo me despido hasta el jueves que viene, que sea una buena semana, una semana de compromiso y de seguir luchando, porque la lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros ni abajo del agua, dijera el paisano, vamos a abandonar esta lucha. Así que, bueno, hasta el próximo jueves. Una buena semana para todos. Ale. Bueno, de mi parte, decirles a los veteranos, hoy quiero referirme a ellos, a los veteranos de Guerra Toas, y les pido que al menos en una semana hagan la prueba y cuando se van a acostar, que están pensando en todo, piensen en la causa y piensen qué hicieron en el día en favor de la causa. José. Bueno, saludarlos a todos, gracias por acompañarnos y dejarles el mensaje también a los camaradas que están balconeando, observando, acercándose a ver qué ruido hay, qué novedad hay, que se sumen, que sean protagonistas, que al menos ayude al que hace, ¿cierto? Que también es colaborar. Si bien no puede, no tiene tiempo, apoyen económicamente, apoyen con algo, con una logística, con un mensaje, con algo que sume. Siempre sirve, ¿cierto? Todo ayuda, porque esto es una unión de voluntades. Una unión de voluntades en algo noble, ¿cierto? Así que es bienvenido. A nosotros nos estimula mucho, porque es un gran esfuerzo el que estamos haciendo, ¿cierto? Y si esto sale, también van a salir beneficiados quienes están balconeando. Creo que en cierto momento también van a tener un poquito de vergüenza. Entonces, queremos evitar eso. Queremos que sean protagonistas y que se sumen. De mi parte, decirle, además de no todo pasó en Malvinas, la versión Galarza, pasó mucho fuera de Malvinas. Quiero decirle, hasta la próxima y buenas noches. Señores, esto fue toda nuestra historia. Hasta la semana que viene. Ustedes nos defendieron, ustedes son los valientes. El sentimiento argentino que no se debe apagar.